En 1916, con la derrota de las tropas villistas en diversas zonas del país, especialmente en el Bajío, se cerró la etapa de la llamada Guerra de Facciones. Venustiano Carranza, primer jefe del movimiento constitucionalista, convocó a un congreso para reformar la Constitución Liberal de 1857 y adecuarla al ritmo de los tiempos, respetando siempre su espíritu liberal. El decreto para la integración del nuevo Congreso Constituyente fue expedido el 15 de septiembre de 1916 y las elecciones de los diputados, no sin sobresaltos y protestas de por medio, el 22 de octubre de ese mismo año. Entre el 1 de diciembre de 1916 y el 30 de enero de 1917, se reunieron en la ciudad de Querétaro más de 200 delegados representantes de todos los sectores sociales, abogados, militares, ingenieros, médicos, periodistas, escritores y hasta un actor. Ellos redactaron la Constitución que hoy nos rige. Esta es la historia del artículo 123. El artículo 123 constitucional se refiere al tema laboral. En este se garantiza el derecho de toda persona a tener un trabajo digno y socialmente útil. Se divide en dos apartados. El apartado A, que tiene como función regular las relaciones laborales del sector privado, mientras que el apartado B lo hace en el sector público. Estas normas plantean derechos en materia de estabilidad en el empleo, vacaciones, salario mínimo, aguinaldo y las condiciones laborales en general. También establece el derecho de huelga, entre otras garantías fundamentales para los trabajadores. El artículo 123 contiene un catálogo de principios y derechos que son los que deben incorporarse en la legislación del trabajo. ¿Qué es lo que está ahí? Pues los derechos que ahora damos por naturales o por obvios, pero que en ese momento pues eran un avance importante, ¿no? Que la jornada laboral máxima es de 8 horas, la jornada diurna, la jornada nocturna creo que es de 7 horas, que es el trabajo extra pues se tiene que pagar adicionalmente, que se daba protección a las mujeres, que hay un día de descanso a la semana, protecciones para los accidentes de trabajo, quién asume la responsabilidad, que se regula todo lo que tiene que ver con la huelga, con la creación de sindicatos. Entonces, en cierto sentido, el artículo 123 pues, es como una ley laboral que se pone en la Constitución. De hecho, es uno de los artículos más extensos. Durante el México prehispánico, el trabajo se enfocaba principalmente en la agricultura. La organización en la sociedad mexica era de los calpulis, es decir, familias extendidas que ocupaban un espacio territorial. En estos calpulis se sembraba y cosechaba. Además, existía un sistema en que los barrios producían bienes para sostener al gobierno y a los sacerdotes. También existía una forma de reclutar el trabajo para obras específicas. Los diferentes barrios, los diferentes pueblos generaban, lo que brindaban estaba diferenciado a una especialidad. Había unos que eran los que llevaban los troncos para llevar la madera para las construcciones, otros se encargaban más de hacer las excavaciones, otros de hacer las construcciones de muros. Era claro que había una ya especialización en cuanto a cuál era la labor particular en la que iba a contribuir cada zona en esas obras. Y esa estructura organizacional fue muy importante porque es sobre ella en la que se van a montar las formas de extraer el trabajo de los indios por parte de los españoles. Durante la colonia, las condiciones de vida de los indígenas eran casi de esclavitud. No fue sino hasta 1518 que se decidió traer esclavos negros para liberar a los indígenas del peso del trabajo. Desde entonces, los indígenas que apoyaron a los españoles conservaron sus derechos, títulos y propiedades. Por ello existían las llamadas repúblicas de indios, establecidas completamente aparte de los españoles.
El tema del trabajo es un tema que también ha sido materia de preocupación de los diferentes gobiernos que ha tenido este país. Y pensemos desde el mundo virreinal, en donde la organización de la fuerza de trabajo es una organización que toma en cuenta de manera muy importante las costumbres y la visión de trabajo indígena, y por otro lado organiza también de la manera tradicional castellana, organiza el trabajo a través del sistema de gremios. Por otro lado, hay que tener presente que se combatía o se buscaba combatir, inclusive se prohibía el estar simplemente desocupado, ¿no? Entonces había que presentarse, si no se tenía trabajo, había que presentarse ante la autoridad, y la propia autoridad auxiliaba, pues, o procuraba comunicar y contactar la oferta de empleo con la oferta de trabajo, de manera que los posibles trabajadores pudiesen encontrar un trabajo remunerado donde poder ocupar su tiempo. Ya desde fines del siglo XVIII hay un movimiento hacia ideas más liberales. Entonces ya los gremios se les viene quitando privilegios, y después es la Constitución de Cádiz la que pone fin a los gremios. Digamos, como que hay una corriente liberal que en realidad no se inicia en México con la independencia, sino que es algo que se inicia desde fines del siglo XVIII y que ya, digamos, va a heredar el México independiente. Durante el siglo XIX vamos a tener esfuerzos importantes para empezar a darle ciertas garantías a los trabajadores en términos de jornada de trabajo, en términos de espacio de trabajo, en términos de salario remunerado. Y eso lo vamos a tener tanto por parte de los gobiernos republicanos como de la monarquía, en el caso del Segundo Imperio, que expide una primera ley del trabajo, en donde se establecen jornadas laborales limitadas, se establece la prohibición de un trabajo que no fuese remunerado, se establecen límites en términos de edad para el trabajo. Las primeras fábricas en México se establecieron durante la primera mitad del siglo XIX. De esta forma, los obreros comenzaron a luchar por sus derechos y se formaron mutualistas y agrupaciones influidas tanto por los socialistas utópicos como por el marxismo y, sobre todo, por el anarcosindicalismo, que en su vertiente mexicana encarnaron los Flores Magón. México no va a vivir, pues, una revolución industrial al estilo de lo que sucede en Inglaterra o de lo que sucede en Europa. Y los cambios serán de otra forma los que se producen aquí. Hay que tener muy presente que ya desde el siglo XIX se venía dando en México una demanda creciente en cuanto al reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Había habido un profundo movimiento anarcosindicalista que fue sofocado. Recuerdan las represiones a diferentes movimientos de huelga durante la dictadura porfiriana. Surgen los sindicatos en México en la segunda mitad del siglo XIX, casi hacia fines, digamos, los más importantes, por motivo justamente del proceso de desarrollo industrial del porfiriato, en condiciones de bastante exclusión y condiciones de trabajo muy malas, y en algunos pocos sectores en donde emerge trabajo asalariado, como ferrocarriles, minería, textiles, es una etapa de desarrollo de la industria textil, ¿no? En junio de 1906, trabajadores de las minas de Cananea, Sonora, se levantaron en huelga demandando mejores condiciones laborales. Este levantamiento fue severamente reprimido, dejando varios obreros muertos y muchos más heridos. Otro caso de represión al movimiento obrero fue la huelga de Río Blanco, que ocurrió el 7 de enero de 1907. Ahí, 2,000 obreros se amotinaron frente a la fábrica e intentaron quemarla, pero el ejército sofocó al motín de forma violenta. Sin duda, digamos, son movimientos importantes que dentro del espíritu todavía muy liberal e individualista de la época, pues todavía no se sabía bien cómo encauzar esas demandas, ¿no? La prueba está que pues esos dos episodios terminan con represión, cuando pues simplemente los obreros estaban planteando exigencias y demandas legítimas que tenían que ver con sus condiciones laborales.
En 1906 se publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, un texto que criticaba las políticas reinantes en México. El éxito que tuvo dicho libro fue enorme y el nombre de su autor, Francisco Madero, comenzó a sonar a lo largo del país. Un año más tarde, en 1909, el propio Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con el cual consolidó su imagen como contrapeso a la figura de Porfirio Díaz, y donde incluso se postuló a la presidencia de la República. Todo esto tuvo una influencia muy importante para el levantamiento de Madero, porque los clubes liberales, digamos, relacionados con el magonismo y que son importantes también como ingredientes dentro de la propia organización obrera, van a convertirse en clubes antirreeleccionistas una vez que Madero se lance en campaña. Y van a apoyarlo en la lucha revolucionaria una vez que comienza la revolución. Lo que hizo en la práctica fue que muchos de los trabajadores que perdieron su trabajo después de la huelga de Río Blanco, Madero les dio trabajo en sus haciendas. Digamos, los recibió, los acogió. Realmente sí hay una... se va forjando una cercanía que se expresa en la campaña de Madero, por ejemplo, cuando recorre el Valle de Orizaba en 1909. Y bueno, la población se va a recibirlo, los niños con guirnaldas y gardenias. Realmente Madero sí fue un personaje pues muy apreciado por los trabajadores industriales. Al percatarse del gran avance político de Madero, Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar. Sin embargo, Madero escapó y huyó a San Antonio, Texas, desde donde lanzó el Plan de San Luis, que desconocía el gobierno de Díaz y exhortaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Así estalló la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz marchó al exilio junto con su familia hacia París, ciudad en la que finalmente moriría 10 años más tarde. Finalmente, Francisco Madero asumió la presidencia de México y tomó posesión del cargo el 6 de noviembre de 1911. 2 años más tarde, en febrero de 1913, se concretó el golpe de Estado en contra de Francisco Madero. Con la traición de Victoriano Huerta mediante el Pacto de la Embajada, se obligó a Francisco y Madero a renunciar a la presidencia. Tras esta acción, el propio Huerta fue designado presidente de México el 20 de febrero de 1913. 2 días más tarde, Madero fue asesinado. Casi un mes después del asesinato de Madero, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe, donde repudiaba al gobierno golpista. Líderes revolucionarios como Francisco Villa, entre otros, pactaron una alianza para derrocar a Huerta. De esta forma se conformó el ejército constitucionalista bajo el liderazgo de Venustiano Carranza. Esta combinación de fuerzas agrarias, sociales y políticas fueron fulminantes para el huertismo. Cuando termina la lucha contra Huerta, meses después arranca también el conflicto entre los triunfadores, pero se reformulan las alianzas. Por un lado quedan Carranza y los coahuilenses, Álvaro Obregón y los sonorenses, y del otro lado quedan villistas y zapatistas. O sea, se rompe la alianza que había hecho la lucha contra Victoriano Huerta. Estamos hablando de finales ya de 1914, y ahí Carranza toma una decisión fundamental y dice: la lucha no solamente se hará con armas, pertrechos, artillería y demás. La lucha tiene que ser una lucha ideológica y una lucha social. Y para ello tenemos nosotros que conquistar apoyos sociales. Y en ese momento lanzan las adiciones al Plan de Guadalupe, que ofrece, se compromete a hacer reformas en materia social, en materia política y en materia económica. Los ideales de la Revolución Mexicana unieron a 2 importantes sectores de la población:
Por un lado, los campesinos que buscaban la devolución de sus tierras y por el otro, los obreros, que esperaban conquistar el derecho a organizarse, así como mejorar sus condiciones de vida. Venustiano Carranza, sensible a estas demandas, se propuso encontrarle solución en su proyecto de reformar la Constitución. Pues se reconoce ya un periodo preconstitucional, es decir, una serie de reformas que se fueron haciendo entre 1915 y 1916 que tenían que ser incorporadas a la Constitución. Entonces, esta necesidad de incorporar esas reformas llevó a la decisión de mejor convocar a un constituyente. En este contexto, Venustiano Carranza era el hombre que poseía el conocimiento, las herramientas y la experiencia para saber que a México le urgía un nuevo marco legal que lo encaminara hacia una estabilidad política, económica y social. Ese proyecto fue la Constitución de 1917. La convocatoria a un Congreso Constituyente fue planeada con anticipación por Venustiano Carranza, quien contó con el apoyo de algunos de sus colaboradores como Félix Pallavicini, Luis Cabrera, Luis Manuel Rojas y Natividad Macías. De esta forma, el 19 de septiembre de 1916 se lanzó la convocatoria a elecciones del Congreso Constituyente. Se eligió para su realización a la ciudad de Querétaro y para comenzar el día 1 de diciembre de ese mismo año. La decisión de hacer de Querétaro la capital provisional de la República la había tomado Carranza desde diciembre de 1915. Los diputados que se reunieron en el Teatro Iturbide tenían distintas experiencias y formaciones políticas, pero todos simpatizaban con el movimiento constitucionalista. Los requisitos que debían cubrir los constituyentes no dejaban lugar a dudas. Se impedía la elección de aquellas personas que hubieran ayudado con las armas o servido en empleos públicos a gobiernos y facciones contrarios a Carranza y su grupo. Primero hay que tomar en cuenta que se presentó un proyecto, ¿no? A diferencia de la Constitución de 1857, donde el mismo Congreso elaboró el proyecto, aquí ya había un proyecto que presentó don Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, y este proyecto pues no era más que el texto de la Constitución de 1857 con una serie de modificaciones que proponía Carranza, con la idea de que eso iba a resolver los problemas que se habían presentado tanto durante la época de don Porfirio como los temas que habían salido durante la lucha armada, y uno de ellos pues era el de los trabajadores, ¿no? El del trabajo. Entonces, los diputados realmente discutieron sobre un texto que ya estaba ahí, y el tema era si lo aceptaban como lo estaba proponiendo don Venustiano Carranza o le hacían modificaciones, y para eso se crearon unas comisiones que hacían un dictamen sobre cada uno de los artículos y se sometía eso a discusión y a votación. El artículo 5 de la Constitución de 1857 era el que abordaba el tema del trabajo. Durante las discusiones referentes al artículo 5 en el Congreso Constituyente, se dieron una serie de polémicas y acaloradas deliberaciones. La comisión no juzgó procedente la inclusión de temas laborales como la igualdad de salarios en igualdad de trabajos, indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales, solución de litigios laborales y otros más. Pronto quedó demostrado que era importante hablar sobre derecho laboral, salarios, jornadas de trabajo, relaciones con los patrones y seguridad social, pero no solo como un apartado del artículo 5. Debido a esto, un grupo de diputados externó la necesidad de crear un artículo totalmente diferente dedicado a esos temas. Había la vieja guardia, digamos, la vieja creencia muy liberal de que las relaciones de trabajo eran contratos entre particulares. Y había toda una tendencia, no solo en México, sino en el mundo, en donde crecientemente el Estado empezaba a regular estas relaciones. Digamos, en los Estados Unidos, el socialismo francés de Jaurès, el laborismo inglés, etcétera, etcétera, tendían cada vez más a regular las relaciones de trabajo con intervención del gobierno. Sale a discusión el 5,
hay partes, digamos, hay sectores, digamos, de diputados que creen que es insuficiente. Se dan 2 días de discusión hasta que se lleva más o menos al acuerdo de que es necesario ampliar el artículo 5º y se suspende, por votación se suspende la discusión del 5º y en ese momento, digamos, se acuerda hacer una comisión especial para redactar originalmente el 5º constitucional.